Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Es una serie, ya vamos por el programa número 45, vaya. Este programa está dedicado en realidad a tratar de conservar la memoria de los grandes logros de la cultura cubana en materia de cultura, no solamente de cultura alta, sino de cultura de conducta. Y hoy tenemos el gusto especial de invitar a un amigo que ya tengo de amistad con él más de 40 años, pero bueno, que tiene la misma afición que yo, él y su pobre mujer, que aquí está también en el estudio, un gran amor por la cultura cubana. Ya yo lo invité a él anteriormente y el último programa que hicimos estuvo muy bueno porque él se ha especializado, prestado mucho interés a la influencia cubana en la Florida y la presencia en la Florida de algunos monumentos, digamos, donde se puede apreciar la cultura cubana, como lo es San Agustín, pero también como lo es Cayo Hueso, como lo es Tampa y Bor City. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de algo que él ha investigado de una manera bastante profunda durante muchísimos años, de Félix Varela. Se trata de mi amigo Jorge Sosa. Él es abogado, pero es también graduado de Ingeniería de la Universidad de Cornell. Una persona de muchos intereses. Toda la vida pensando en cómo ayudar a nuestra querida patria o patria natal a recuperar su libertad. Y hoy vamos a hablarme de Félix Varela. Félix Varela es fundamental en el estudio de la historia de Cuba. En primer lugar, es el gran primer exiliado. En una época en que va a empezar una corriente o una tendencia, estamos hablando de los años 1700 y pico hasta 1800 y pico. Piensen ustedes que Cuba se distingue desafortunadamente por la presencia de exiliados en su historia y la presencia de exiliados que luego van a tener un impacto en la historia de Cuba. Y este proceso va a empezar con Félix Varela. Digo, van a quedar constancia, va a ser el primer gran exiliado y el primer exiliado que fundó, increíble, la primera periódico de exiliados. El primer periódico español en los Estados Unidos, El Habanero, primer periódico bilingüe de los Estados Unidos. De hecho, en Nueva York hay un premio periodístico basado en El Habanero para los periodistas hispanos, basado en El Habanero. De forma que de esto se trata. Pero bueno, yo le voy a dejar la palestra a mi amigo Jorge. Ya en el otro programa lo dije, pero lo tengo que repetir. Jorge y yo fuimos a saludar hace muchos años a Lidia Cabrera, esa gran etnógrafa cubana, que no tiene comparación con otros etnógrafos, autodidacta prácticamente, muy amante de la cultura africana en Cuba y de la española, porque el querer una cultura no quiere decir que tú tienes que ser antagonista con la otra. Bueno, todo lo contrario. Y Lidia Cabrera le puso un nombre para mí inolvidable, Iroko. Iroko, que es el nombre que le dan en Cuba a la ceiba. El iroko es un árbol sagrado en Nigeria, pero como en Cuba no había iroko, a la ceiba le adjudicaron muchas de las, ¿cómo se llaman? Características de este árbol sagrado. Y nadie mejor representante de Iroko que mi amigo Jorge, que francamente es como un monumento caminando. Yo me siento súper protegida caminando con él, como está la calle. Pero bueno, bienvenido, Jorge. Gracias. Gracias por invitarme otra vez. Yo después de la primera vez pensé que no regresaba, pero como traje la piedrecita de Lidia, me imagino que me saqué la lotería. No, le sacaste la lotería porque los dos estamos, bueno, yo vieja revieja y tú empezando por ahí. Y hemos recaído en los amores de nuestra juventud. No hemos abandonado el amor por...
es porque nosotros somos gente que no nos desengañamos. Somos unos... Vaya. No, vaya, ya que mencionaste esto yo lo tengo aquí y yo te lo quería leer, lo que le dice, lo que le escribe Varela a su hermana María de Jesús ya hace tiempo, ya cuando ya estaba en los años 1840. Mi separación de la patria es inevitable. Quizás he cometido la falta de quererla demasiado, pero esta es una falta de que no me arrepiento. Yo creo que eso lo dice todo. Yo me identifiqué mucho con Varela porque él era científico, él era filósofo y además estaba en las letras, y entonces, vaya, es como cuando tú estás entonando una guitarra, que tú tocas una de las cuerdas y tú haces vibrar la otra. Yo vibré leyendo de Varela, porque Varela para mí es el manantial de la cubanía. Él es el que inicia todo este proceso. ¿Y en qué año nace Varela? Varela nace el 20 de noviembre de 1788 en La Habana. Fallece en San Agustín el 25 de febrero de 1853. O sea, vivió 55 años. No, 50 y pico años. 60 y pico de años. La madre era santiaguera. Seguro. La familia era oriunda del cobre, y más adelante quisiera entrar un poquitico en eso. Porque, qué interesante. El padre era de Castilla la Vieja, de Tordesillas. Ambos, antes de entrar en eso, déjame, en un sinopsis, déjame decirte todo lo que más o menos es Varela. Varela fue un miembro ejemplar de Cuba, un miembro ejemplar de los Estados Unidos, porque fue el Martin Luther King de los irlandeses en Nueva York. Pero él, además de ser un ejemplo para Cuba, para Norteamérica, fue un ejemplo para la iglesia. Porque él en Nueva York por poco llega a obispo, pero por la iglesia y el gobierno español objetaron a eso y no pudo ser. Llegó a ser vicario general de la arquidiócesis de Nueva York. Pero además fue un educador, fue un filósofo, fue un orador, fue un legislador en las Cortes en 1821-1823. Iba a proponer la abolición. Además fue reformador social, y de ahí es donde viene el sello que saca el correo postal norteamericano. Esto me lo dio el correo, ellos lo que enfatizaron fue social reformer, por todas las cosas que él hizo en Nueva York, en los Estados Unidos. También fue, obviamente, patriota, defendió la libertad, los derechos humanos. Él dio la primera clase de Derecho Constitucional en el San Carlos, y debido a esa clase fue que en castellano. Él empezó a dar las clases de filosofía en castellano, y como no había libros, él tuvo que editar todos esos libros él. Por eso tiene tantas ediciones de libros. Yo me puse a anotar aquí. Yo tengo 3 páginas y media de libros y de ediciones que él publicó a través de toda su vida. Si tenemos tiempo, pues entonces podemos enumerar algunos. Él también habló de los derechos humanos y civiles, la libertad religiosa, of course, la educación para todos, la superación de la mujer. Él abogó por la educación a la mujer, y él decía, ¿cómo usted no va a educar a la persona que tiene primer contacto con el ser humano, que es la madre? Y una cosa que me gustó mucho de este libro del padre Rodríguez, y yo hice aquí un esquema que se lo voy a enseñar, de la familia de él, y yo creo que eso tuvo mucho que ver con las ideas de Varela, porque yo sospecho de que él recibió una gran cantidad de formación y educación de la abuela, de las tías, y de la mamá no tanto, porque él se quedó huérfano de madre como a los 3 años y medio, y el padre después fallece en Santo Domingo. No se sabe si lo matan en la guerra contra los franceses,
no especifican, pero él fallece cuando déjame darte la fecha exacta porque no quiero cometer errores, él fallece en 1793. Así que Varela tenía 5 años, así que pierde a la madre a los 3 y el padre a los 5. Ahí es donde se va a vivir completamente con el abuelo. El abuelo se convierte en el father image, la imagen el ejemplo paternal. Que yo el otro día tuve una epifanía, porque yo tengo un nieto, Giancarlo, lo saludo, pues él va a ver esto y con este programa yo le voy a enseñar de Varela y de Cuba. Yo me pongo en el lugar de Giancarlo ahora y la edad que tenía Varela y lo sensible que son los niños a esa edad, el golpe que esto debió haber tenido a Varela, y por eso él en Nueva York funda un orfanato que después se fusiona con instituciones de beneficencia católicos que todavía existen en Nueva York. ¿Ok? Perdona, pero estoy brincando porque quiero tocar. Pero déjame por un momento situar a Varela y su época. Pues estamos hablando él nace en 1780 y algo, ¿no? 88. Ok. ¿Qué está ocurriendo en esa época? Bueno, esa es la época increíble de la Ilustración, del enciclopedismo, que es una posición filosófica europea, pero francamente francesa más que nada, y algo inglesa, secular. Una manera de ver el universo de una forma secular. Una manera, es la época de los derechos humanos, porque parte de ese enciclopedismo lo fue Jean-Jacques Rousseau, de la separación, de las ideas de separación de la Iglesia y del Estado, y de la separación de los poderes del Estado. Todo eso está ahí. Y eso se le dio el nombre de derecho constitucional, que él lo enseñó en San Carlos. Entonces yo quiero que tú sigas hablando y yo te voy a seguir fastidiando a ti como una pulga marrón para poner al público en contacto con sus circunstancias. En la época se le llama la edad de la razón, o en inglés también se le llama el Enlightenment, y en castellano la Ilustración. Es la liberación de la mente humana y la separación del secularismo y ¿cómo se llama? El poder religioso. Creen en Dios, pero es un Dios más bien impersonal, no está metido en los asuntos humanos, es como un maquinista que maneja la maquinaria, que es un reloj, que es el universo. Es una época liberadora y es la generadora de la última ideología, la democracia. Estábamos hablando de la superación de la mujer, la protección de la niñez. El fundador de la nacionalidad cubana, él en Nueva York protegió a los pobres, a los desamparados, a los enfermos, a las minorías, a los inmigrantes, siempre practicando la caridad. Es más, en Nueva York él diseñó un aparato que es un precursor del aire acondicionado para los hospitales, y en Filadelfia presentó una patente para cubrir las ruedas de metal, de madera, con una goma, para que no dañasen las calles. Así que no solamente enseñó química y física en el Seminario San Carlos y naturaleza, sino que él también siguió con eso en Nueva York. Él llegó a ser vicario general de la arquidiócesis hasta el año que se murió, porque no le quisieron quitar ese título, aunque él renunció. La fecha de algunos libros dicen 1827, 1829, cuando él comienza como vicario general. Antes de eso, él fundó escuelas parroquiales. Después podemos entrar cómo nace eso. Y eso es parte del libro que está aquí, de los Macares. Esa es una versión en español que publicó aquí la Fundación Varela de aquí, la Fundación Varela de Nueva York, pero las dos primeras ediciones son en inglés y fueron escritas por un matrimonio irlandés que se llaman los Macares. Y obviamente era más completa que la de José Ignacio Rodríguez y la de este señor Hernández Travieso.
pero todas buenas porque cada, es como tú estás construyendo un edificio de la cultura, estás tratando de reconstruir la vida de Varela y el efecto, y todas estas cosas son importantes porque van poniendo ladrillos que hacen falta, y alguien recoge algo por aquí, algo por allá, y todo es muy informativo. Él también redactó uno de los primeros catecismos católicos de los Estados Unidos en cada parroquia, y él tuvo la responsabilidad de 3 parroquias en Nueva York, Christ Church, la iglesia de la Transfiguración, que todavía existe ahí, que está en el barrio Los Chinos, que le decían la iglesia de los inmigrantes, y St. James. St. James sigue, pero está cerrado, yo nunca he podido entrar allí. Él empezó en Nueva York, creo que se llama St. Peter's, en Barclay Street. Y lo interesante de esa iglesia es que esa iglesia se construyó gracias al financiamiento del rey de España y al obispo de Puebla. Pero esto también está en el barrio, estas 4 iglesias que te he mencionado, están en el barrio ese donde toma lugar la película esta Gangs of New York, que es The 5 Points Neighborhood. Esa es donde estaba Varela. Varela, lo que Gangs of New York ocurre 10 años después que él ya se va de ahí. También fundó círculos infantiles a tiempo completo. Cada parroquia tenía una biblioteca circulante. Hizo una asociación de mujeres de costura para que se pudiesen vestir, vender la ropa para que ganasen dinero y para vestir a los huérfanos del orfanato que él fundó. Él va al seminario de San Carlos porque cuando él se va con la familia del abuelo, el abuelo, siendo militar, quería que él siguiese en la carrera militar. El padre de él también era militar. De hecho, un tío de Varela, que también se llamaba Bartolomé, estaba de teniente ahí en San Agustín. Él se crió en el castillo de San Marcos de San Agustín, y ahí el padre O'Reilly, Miguel O'Reilly, uno de estos irlandeses de Salamanca, que en Salamanca, yo sé que tú sabes, hay una escuela de condes y nobles de Irlanda, donde los irlandeses mantuvieron su cultura y su idioma, una vez que Cromwell los votó de Irlanda. Por eso en toda la historia de Latinoamérica y de Cuba tú ves O'Farrill y O'Reilly y un montón de esto y que lo otro. De hecho, había tropas irlandesas en el ejército español, muchas de ellos, cada vez que había que fajarse con los ingleses, eran los primeros en estar al frente de eso. Pero cuando el abuelo, cuando él llega a una edad, creo que de 11, 12 años, el abuelo le habla para que se meta en el ejército. Entonces, él le dijo: yo quiero ser soldado de Jesucristo. No quiero matar a hombres, quiero salvar almas. Todas estas cosas que yo te estoy diciendo se saben, pero se saben subsecuentemente. Así que todos estos nuggets de información tan interesante nos vienen cayendo poco a poco, hasta reciente. El 7º número del Habanero estaba perdido. En 1981 creo que el padre Román dio la noticia. El padre Román, es más, el padre Román me dio una copia del libro de los Macanes. Fue la primera vez que yo lo había visto. Él hizo una gran labor en la ermita y por conocer al padre Varela. Es más, él con sus peregrinaciones a San Agustín revivió aquello, porque el cementerio Tolomato, donde se enterró inicialmente a Varela, estaba muy descuidado. Cuando él empezó a llevar las peregrinaciones a San Agustín, entonces empezaron a mantener eso. Estás dando una gran cantidad de información, pero me gustaría hacerte un par de preguntas. Sí, ¿Por qué Varela se va de Cuba? Varela se va de Cuba porque el obispo Espada le pide que aspire a la política.
Y el padre Varela dice, pero yo no sirvo para esto, yo no debo de aspirar porque yo soy abolicionista. Yo voy a proponer la abolición de la esclavitud y los comerciantes de aquí de La Habana me van a pedir la cabeza. De hecho, no le pidieron la cabeza, pero le pidieron que le sacaran le cortasen la lengua. Cuando él propuso, nunca lo pudo proponer porque las tropas francesas invadieron y tuvo que salirse de allá. Pero él va a las cortes porque es elegido para ir a las cortes porque el obispo Espada le dijo que fuese para allá. Varela baja de San Agustín en 1801. El obispo Espada llega a La Habana en 1802. Y él es el que parece que él tenía buen ojo y él vio el talento. Y él fue el que le dice a Varela que se presente a la posición de varias cátedras. Y en esa posición él se gana la de filosofía. Entonces enseña filosofía, química, física, empieza a enseñar en español, publica en español lecciones de filosofía. De hecho, hay varias gente que, tengo entendido que un inglés y un escocés fueron, parece que tenían esa, como tienen aquí las escuelas, que hay alguna escuela pública que es número 1, entonces traen a los visitantes para enseñar que es un modelo. Pues la clase de Varela eran un modelo de eso. Él está hablando de un periodo de la historia de Cuba que es el periodo de realidad formativo, porque en las últimas 2 décadas del siglo XVIII, en los 1700 y pico, se funda en Cuba un grupo que se llamaba Amigos del País. Y esa gente contaban con los mejores cerebros de Cuba, 7 u 8, autoridades españolas, personas pensantes, que empezaron a publicar una revista que se llamaba la Revista Bimestre, que va a iluminar a una revista de mucha seriedad científica. Es increíble, una colonia que no era muy sobresaliente económicamente tiene una revista bimestre. Entre ellos los Amigos del País y esa gente que eran los reformadores, está el obispo Espada. No sé si muchos de ustedes saben que Cuba fue, creo que el primer país de Iberoamérica que tuvo un cementerio fuera de los predios de la iglesia. En otras palabras, evitando que los enterramientos dentro de la ciudad crearan contagios. Ya empieza como una mentalidad prácticamente moderna, pudiéramos decir. Y este es el periodo que él está hablando. Se crea el Seminario San Carlos. Y el Seminario San Carlos nunca nos vamos a poder cansarnos de repetirlo. Va a ser un verdadero bastión de lo que es la nacionalidad cubana. Se funda en el espacio y el edificio de los jesuitas. ¿Y por qué se funda ahí? Porque el rey de España en esos momentos era uno de los primeros Borbones, Carlos III. Era un reformador. Por ejemplo, él es conocido porque él empezó, por ejemplo, la reconstrucción de las ruinas de Pompeya, una cosa tan ajena a la cosa politiquera, y él fue el que empezó la arqueología en Pompeya. Él era rey de España, de apellido Borbón, o sea, muy ligado a la monarquía francesa y de ideas nuevas revolucionarias, y veía a los jesuitas como una intromisión dentro del Estado español. ¿Por qué? Porque los jesuitas eran una orden fundada por españoles, por un vasco, y que tenía como primer objetivo la lealtad absoluta al Papa, más que al Estado. Y estamos hablando de a fines del siglo XVIII, principios del XIX, donde hay un renacer o una efervescencia muy nacionalista, ¿verdad? Y entonces se expulsan a los jesuitas, y entre ellos a uno que desde el barco, cuando se escribe el primer poema a Cuba, muy bonito, que yo lo he perdido, pero bueno. Y en ese lugar se funda el Seminario San Carlos.
en el Seminario San Carlos van a ser personas completamente progresistas. Se impone el uso del castellano como idioma académico en vez del latín, o sea, se está abandonando la posición teológica medieval y el idioma universal medieval que es el latín, dándole mayor mérito científico a los idiomas autóctonos. Se empieza a enseñar historia constitucional, señores, que era una cosa nueva, porque todo el pensamiento, ¿cómo se llama?, constitucional viene de Francia, con la ilustración, como les había dicho, y de un autor inglés muy bueno, se llama John Locke. Eso se empieza a traducir al castellano y se enseña allí. Y esta gente tiene que haber sido de muy avanzada idea era abolicionista en medio de una colonia completamente esclavista. Y muy, muy importante, cuando tengan en consideración la vida de Varela, estamos hablando de fines del 18, principios del 19, Cuba, que era una colonia bastante pobre. El gobierno de la colonia de México tenía que pagar el dinero que costaba ¿cómo se llama?, la administración española en Cuba, porque Cuba no tenía. En esa época ocurre la Gran Revolución Francesa, se forma la de Dios Cristo ahí en Haití. Los haitianos expulsan a los franceses, más de 30.000 familias francesas se van a Cuba. Eso es una revolución que está ocurriendo en Cuba también. Y se traen unas ideas reformistas muy grandes sobre los derechos humanos, que eran completamente desconocidas en la Universidad de La Habana. No se les daba ninguna importancia y se las da el Seminario San Carlos. Esa es la importancia. El Seminario San Carlos era liberal, la Universidad de La Habana era tradicional. Es más, el Seminario San Carlos se aprovechó de que cuando expulsaron a los jesuitas les dejaron toda la biblioteca, así que Varela se dio banquete ahí en la biblioteca. Ahora, volviendo al Seminario de San Carlos, ya él había llevado varios años enseñando las otras clases de filosofía, hasta química y física. Él tenía que hacer los equipos de química y física, aunque el obispo Espada le mandó a pedir un equipo científico de Inglaterra, no llegó completo, así que él tuvo que lo que faltó y no llegó, él lo tuvo que hacer él mismo con sus propias manos. Además, él enseñaba la cuestión de la naturaleza. Déjame mencionarte algunos nombres, a ver si tú los reconoces. José de la Luz y Caballero, alumno de él. José Antonio Saco, alumno de él. Felipe Poy y Aloy, naturalista. Manuel González del Valle, filósofo y profesor. Gaspar Betancourt Cisnero, Domingo del Monte. Cristóbal Madán, comerciante de Nueva York y Luisiana. Él fue el que lo fue a recibir a Nueva York cuando sale de las cortes. José Antonio de la Osa, naturalista, fue el director del Jardín Botánico de La Habana. Nicolás Manuel de Escobedo, defensor de los derechos humanos. Déjame decirte una cosa, cuando él dio la clase de Constitución habían 191 alumnos. Él toma nota de eso. De la Luz y Caballero es estudiante de él de esa clase, porque él no estaba en el seminario San Carlos. Todos los estudiantes querían ir con él. Estábamos diciendo un hombre que rompió los moldes. Rompió los moldes, también era un imán. Después que daba las clases, el cuarto de él era como una colmena de seres humanos creando miel cultural para la cultura cubana. Porque era un bullicio ahí para dar las clases. Todos los estudiantes de él eran como graduate assistants. Bueno, es bueno señalar esto en una época en que estamos nosotros los cubanos en crisis. En la etnicidad cubana, la identificación con la cultura cubana tiene lugar entre las clases más aristocráticas, las más sabias, las más... eso es lo que produce la Revolución de Cuba y la República, que con todos sus defectos, y que duró 50 años, produjo lo que produjo. Porque Cuba es el producto
de los maestros, la verdad es esa. Estás hablando de los caballeros, maestros. Saco, maestro. No de los millonarios, como la gente se piensa aquí, no, es otra cosa en Injundio. Y bueno, yo eso te digo con todo y para el bien de todos, porque Luz y Caballero fue maestro de Rafael Mendive. De la primera línea salió José Manuel Mestre. Rafael Mendive, que fue el gran maestro de Martí. De Martí. De ahí salió a Ramón Zambrana Valdés, Antonio Bachiller Morales, también Anselmo Suárez Romero. Vaya, yo no soy historiador, yo soy abogado e ingeniero. Yo hago esto porque me gusta. Porque eres un fatigador. Bueno, esto es como un mosquito que te pica, y una vez que te pica ya estás para toda tu vida, como Varela muchas veces dijo. Y porque tienes la buena suerte de haberte casado muy bien. Sí, señor. Resulta que es una antigua alumna mía de la primera, de hace 40 y pico de años, cuando empezamos aquí en el North Campus. Bueno, yo soy alumno tuyo como José Ignacio Rodríguez fue alumno de Varela. Yo nunca fui a tus clases, pero siempre me colaba en tus clases. José Ignacio Rodríguez llegó a ser subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Fue el único cubano en el Tratado de París en la Guerra de Independencia, pero él había sido alumno de José de la Luz y Caballero. Y él escribió ese libro porque él había escrito una obra monumental de Luz y Caballero. Y le dijeron, ¿por qué no haces una de Padre Varela? Porque ya el Padre Varela ya había fallecido, sin embargo quedaba esa influencia y respeto hacia la figura de Varela. Y entonces él hace ese libro, y gracias a Dios que hubo un montón de gente que le empezaron a dar affidavit de detalles que se han podido conservar. Había una persona en Cuba que le dio mucha información que quedó anónimo, es una lástima. Me hubiese gustado, a lo mejor en un futuro se conoce. Pero bueno, antes de irnos para España, yo te quería decir algo porque en el último programa hablamos del lector. Sí. Cuando tenían almuerzo en el Seminario San Carlos, se sentaban a almorzar y tenían un lector. Toda la semana lo rotaban. Él se está refiriendo al lector, que es una institución de industria tabacalera de Cuba, donde surgió esta figura que le leía a las personas que estaban torciendo el tabaco y eso durante 8 horas diarias, novelas, textos, etcétera, y que fue un factor importantísimo en crear una conciencia social y patriótica y progresista entre los trabajadores. Información, educación, información. Eso, es más, eso hoy en día es la clave para mantener la democracia en este país. Es la clave para sacar el sistema homogénico que hay en Cuba, que no quieren que la gente piense. Varela nos enseñó a pensar, como dijo Luz y Caballero, y repitió Martí. En Cuba hay groupthink. Tú tienes que pensar como te dicen que tienes que pensar. Es como la rebelión en la granja, Animal Farm, 1984. Te quitan el derecho del individuo de pensar por sí mismo. Eso fue precisamente lo que enfatizó Varela en todos sus estudiantes, en sus clases. Él no dictaba, él te daba la información básica, después él motivaba a que al análisis. Exacto. Y Varela escribe de que un estudiante de él, creo que es Escobedo, le dijo una vez que estaban preparando unas clases, digo, pero padre, ¿para qué sirve esto? No quiero utilizar otra palabra cubana, esto no sirve, ¿no? Y Varela dice, ese fue el momento que más me enseñó a mí en mi vida. Lo que este estudiante fulano de tal me preguntó, porque me enseñó a analizar y a pensar mucho más. Pero te quería decir lo del lector, porque como estuvimos hablando del lector de los tabacareros en Tampa y por toda la Florida, me dio gracia empatarme con ese detalle aquí en este libro de este señor. Este señor, vaya, se ha metido en todos los récords de Cuba, de Oriente, de Cobre, de La Habana, del San Carlos, chequeó todas las informaciones de bautizos, de decesos, y ha aclarado muchas cosas porque hay mucha
confusión con quién era media hermana, entonces confundían las tías con las hermanas, etc. Bueno, pasamos a España. Los alumnos querían ir con él, no, él dejó a varios en las cátedras. Saco se quedó al frente de la cátedra de la Constitución. Creo que Escobedo o el otro lo sustituyó en la cátedra de filosofía. Entonces se quedaron ahí. Él se fue con un par de alumnos y se llevó a sus dos ahijados. De uno de ellos, el profesor ese de español, se llevó en el banco. Él tocaba el violín. Se dice que fue un virtuoso del violín. De hecho, él cooperó en el establecimiento de la primera Sociedad Filarmónica de La Habana. También él ingresó en la Sociedad Económica de Amigos del País, y él hizo una presentación, y en una de esas presentaciones él también empuja la cuestión de la necesidad de educar a la mujer. Estamos hablando ya de 1811, 1812. Es que los derechos de la mujer hay que verlo como son parte del movimiento democrático. Tú no puedes tener un sentimiento democrático, que el siglo XIX es el siglo de la democracia, y tener, por ejemplo, esclavos. No. Es una contradicción, o no darle derecho a las mujeres. Ese fue el mismo argumento que él utilizó para la abolición. Porque él le dijo, usted no puede hablar de constitución y de derechos humanos y de gobernarse a sí mismo, y los negros que ven eso y no se lo aplican a ellos. De hecho, él toma nota que hubo restablecieron algunos derechos y que la población no blanca no participó como había participado antes, porque ya ellos pensaban de que los derechos no eran para ellos. Pero bueno, él va para allá, para España. Tiene 3 presentaciones básicas. La abolición, que nunca la pudo presentar. Él quería abogar por una organización de todas las colonias ibéricas, como los ingleses establecieron en 1931 el Commonwealth. Sí. Eso no lo aceptaron. Y tercera, quería que se le diese como autonomía a las 4 provincias de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Igual que ahora los gallegos tienen autonomía, los catalanes tienen autonomía, los vascos tienen autonomía. Hay que ver que el siglo XIX, que es vital para la historia de Cuba, porque es la formación de nuestra conciencia e identidad nacional, fue un siglo, además, en general, sumamente nacionalista, para empezar. Estaba la revolución industrial a todo meter, y que Varela era un hombre excepcional porque era un científico, no era nada más que un filólogo, no, era un científico. Eso trajo como consecuencia que en el Seminario San Carlos se hace, desde el punto de vista educativo, una distinción muy grande, a diferencia de la Universidad de La Habana. En la Universidad de La Habana, la filosofía, que es la madre de toda la ciencia y disciplina en el mundo occidental, se separa un poco de la teología, estudios filosóficos humanos y los teológicos, ¿verdad? Pero había un problema, no se enseñaban lo que se le llamaba las ciencias sensuales. No nada de sensualidad estilo cubano, no, sensualidad quería decir experimentales, la química y la física. Eso se corrige en el Seminario San Carlos y no en la Universidad de La Habana, increíble. Y se empieza a enseñar la química y la física, que eran las del experimento, la observación, etcétera. Sí, el scientific method, el método científico. Esto, estamos hablando de una época, quizás la época más prolífera de la humanidad. Vienen los derechos de la mujer, como es lógico y natural, por lo que hemos explicado. Los derechos de los negros, como es lógico y natural. Hay sus contradicciones, es la época del imperialismo y al mismo tiempo de la abolición. Es una época de grandes contradicciones, pero de grandes contradicciones ideológicas y al mismo tiempo de gran difusión cultural a todos los niveles. Se crea el sistema de educación pública, siglo XIX. En Nueva York, por los McCarran, en las escuelas públicas te enseñaban una religión protestante. Cuando Varela, con el
narcovicario que se llamaba Power, que era un irlandés, tienen un struggle con eso. El fin y al cabo es porque no le querían enseñar la religión católica a los niños católicos, les querían enseñar la de ellos. Bueno, al fin y al cabo que terminaron no enseñando ninguna y ahí nace el sistema de escuelas parroquiales católicos en los Estados Unidos. Irónicamente, Varela era el cool, calm and collected, y el Power era el impetuoso, el que se explotaba, porque ellos tuvieron muchos debates con los protestantes. Varela nunca los odió, él siempre decía nuestros hermanos que discrepan de nosotros, así que estuvo en ecumenismo, aunque eso no era, en aquel entonces no era lo que estaba de moda. Entonces él tiene que salir corriendo de España porque las tropas francesas venían, llegó a Cádiz, el primer barco que llegó, el Theodore Draper, se montaron él, Jenner y Santos Suárez, que eran los otros dos representantes de Cuba, y llegaron a Nueva York. De los 1800... Estamos hablando de 1823. Y entonces después condenan a muerte a Varela. Hay que tener en cuenta que Cuba coge el derecho de votar por representantes a las Cortes Españolas después de la invasión napoleónica de España y después de la restauración de los Borbones, que le dan a España una constitución bastante liberal, copia de la napoleónica, pero bueno, no importa, que los españoles le pusieron la pepa, porque se firmó el día de San José, ustedes saben. O sea, viva la pepa viene de ahí, y eso le permitió a los cubanos votar en las Cortes por su representante, y eso es lo que representa Varela, es el progresivismo. También tengan en cuenta que España durante el siglo XIX tuvo unos reyes que no fueron muy efectivos. Vamos a no hablar mal de nadie, pero bueno, España pierde todo su imperio. En el año 1825 se quedan de parte del imperio español Cuba y Puerto Rico y Filipinas. Piensen ustedes, España no tenía la capacidad industrial para refinar el azúcar cubano. Empieza la dependencia del agricultor cubano con el manufacturero americano y empieza la gran influencia americana y por ende también alguna que otra influencia protestante, porque hasta entonces el poder completo de la educación y de la religiosidad en Cuba lo tenía la Iglesia Católica. Cuando llega a Nueva York lo está esperando Cristóbal Madán, y una anécdota que yo no me acordaba, que lo primero que hace Varela pisa, imagínate, hielo, resbala y se cae en el frío de allá de Nueva York. Él pasa a Filadelfia, donde él pule su inglés, y bueno, él llegó a Nueva York sin papeles, porque no tenía los papeles de la iglesia, entonces pasa a Filadelfia. Una de las cosas que hace en Filadelfia, empieza a publicar El Habanero, publica 3 números en Filadelfia y 4 después en Nueva York. Él también traduce el libro de Orden Parlamentario de Thomas Jefferson y traduce la obra de agricultura, de química agrónoma de un profesor David Inglés. Él hace estos 2 libros para las recientes repúblicas de Hispanoamérica, para que tuviesen algo para poderse gobernar y algo para producir. Y de hecho los libros de lecciones de filosofía, todos los libros de texto de él, llegan a toda Latinoamérica, porque durante el tiempo de él en el seminario de San Carlos pasa por ahí un sacerdote que se llama Valera, no con R, con L, y él terminó siendo arzobispo de todas las Américas, y él fue el que le pidió a Varela que le mandase las lecciones, y él entonces las hizo parte de los textos de los seminarios en toda Latinoamérica. Ese Varela de Santo Domingo salió de Santo Domingo cuando el padre de Varela, el capitán Varela, estaba defendiendo a Santo Domingo contra los franceses. Y de ahí se hicieron amistad, porque quiero zumbar esto antes de que se acabe el programa, con un general haitiano, se llamaba Georges Vizot, que llegó a morir en San Agustín
cuando Varela estaba creciendo allí, era muy amigo del abuelo de Varela, Bartolomé Morales, porque era el único que tenía amistad. Él, Bisó y su tropa haitiana tenían el fuerte Matanzas, que todavía está ahí, está al sur de San Agustín, que protegía el flanco sur de San Agustín. El flanco norte de San Agustín lo protegía el fuerte Santa Teresa de Mosé, que era un pueblo libre de esclavos, y ahí famoso es Francisco Menéndez, que era un mandinga que llegó a ser capitán. Jorge, te voy a dar la orden de que nos quedan 5 minutos y yo quiero que tú hables. Dime, de su estancia en Nueva York. Bueno, pues la estancia en Nueva York, cuando tan pronto le dieron los papeles, se fue y empezó como copárrago a San Peters. Allí entonces compra con dineros de la familia de él y de él mismo, compra a la Transfiguración, que es su parroquia en sí, y también compra a St. James, que como te digo, ya existe pero no está activa. La iglesia de la Transfiguración estaba ahí en Five Points Neighborhood. Hoy en día es la Chinatown. Eso está lleno de chinos, pero si usted va a la iglesia, usted va a ver un montón de... Bueno, yo acabo de hablar con mi hijo hace como 6 o 7 meses, no acabo, que fue a Nueva York y me dijo, mamá, ustedes los cubanos son del cara. Me metí en el barrio chino y me encontré con una estatua de un señor que se llama Félix Varela. Así que le voy a recomendar que mire este programa. Sí, no, mira, esto yo creo que tú lo vas a poner en pantalla, pero aquí está la iglesia de la Transfiguración. Aquí están algunos feligreses donde cuando se celebró el sello de Varela, ellos también tuvieron una de esos, y está la estatua de Varela con la bandera norteamericana, la cubana y la irlandesa. Y por afuera han puesto esta nueva escultura que tiene una mandorla, eso es un término de romano, y eso lo hicieron de aluminio de las dos torres, y la base de mármol negro es del mármol negro que utilizaron en el memorial de las dos torres de Nueva York. Si quieres, pues yo puedo seguir hablando sí, pero quería meter esta estatua, que es la estatua que está al frente de la mandorla. Hay una réplica igualita en San Agustín, en la iglesia, y hay otra en la ermita. Y esta otra estatua es la estatua de Varela en el San Carlos de Cayo Hueso, y ahí está también una enmarcación del sello Varela. Y esto es el parque que se hizo aquí en Kendall, en la biblioteca del West, a honra de Varela. Hay una cápsula de tiempo ahí para abrir en el tercer bicentenario. Y este papelito aquí es el del banquete que tuvimos en el 88. Hay una señora aquí que se llama doctora Mercedes Sandoval, aquí metida en este paquete. Y este era el monumento que se iba a hacer, pero nunca se pudo hacer porque no nos dejaron utilizar un pedazo de tierra que está en Coragüey ahí. Cuando vira para Brico, queríamos poner ahí ese monumento que lo diseñó el arquitecto francés, Andy Francés. Ok, Jorge. Ya se acabó. Te quiero dar las gracias por una presentación tan erudita. Quiero pedirles a los videntes que le den buen espacio a este programa, porque está lleno de temas interesantes. Esta es una figura que, como ven, tuvo impacto en Cuba a través del Seminario San Carlos, más que nada, tuvo impacto en San Agustín, tuvo impacto en Nueva York, un individuo que llegó a formar una corriente, porque sus estudiantes siguieron con su pensamiento, que era progresista, democrático, religioso, pero también secular. Un pivote del siglo XIX cubano y del mundo entero. Muchas gracias. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y soy la coordinadora de este programa Historia Cultural de Cuba. Gracias.